Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla, Oscar Adrián Aguilar, les da la bienvenida para tenernos un poco al tanto de lo que sucede aquí en Australia y algunas otras curiosidades cuando aparecen por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este podcast. Antiguamente decíamos en este programa, pero bueno, las cosas cambian. Estamos de vuelta después de unas vacaciones, habiendo paseado por la tierra que nos vio nacer, haber compartido el tiempo con amigos y colegas. Bueno, estamos de vuelta para retomar lo que dejamos en aquel momento, y es lo que sucede alrededor de este país, Australia. Me llamó la atención un tema importante que está relacionado justamente con la alimentación. Y usted me va a decir, ¿cómo con la alimentación? Sí, porque el sistema alimentario australiano, de acuerdo a un artículo publicado por SBS, que ya se encuentra bajo presión, dice, podría enfrentarse ahora a graves problemas. Australia debería ser una importante despensa alimentaria mundial, pero el futuro se presenta más incierto por diversas razones. Sí, hemos sabido que Australia es un país destinado a la producción primaria, a la producción alimentaria. Y el país produce lo suficiente para alimentar a 75 millones de personas y exporta el 70% de su producción. Pero esta posición no está garantizada y ese es el tema que quería comentarles. La intensificación del cambio climático, al cual siempre me refiero cada vez que comienzo uno de los podcasts, porque es importante que usted que no está aquí sepa que estamos viviendo en un momento determinado, o con lluvia, o con frío, con sol, con demasiada temperatura. Bueno, este cambio climático está poniendo en riesgo la agricultura australiana y nuestro sistema alimentario. Así lo dice el articulista. El gobierno australiano publicó el año pasado su evaluación nacional de riesgos climáticos que muestra que los sistemas alimentarios ya se encuentran en mayores riesgos. Tenemos las olas de calor, las inundaciones, las sequías, los incendios de bosques, cada vez todo esto más intenso y más frecuente. Y esto está afectando gravemente a los agricultores, al ganado, a los cultivos, a la pesca. El cambio climático no es el único riesgo tampoco, porque en estos días la escasez de combustible, de los fertilizantes a consecuencia de la guerra con Irán, están llevando los precios realmente a niveles inesperados, o que por lo menos nunca se había pensado que iba a suceder, pero además influye directamente en la producción, porque la creciente competencia por el agua, por ejemplo, en la cuenca del Murray-Darling, y las interrupciones en las cadenas de suministro, el dominio de los grandes supermercados y el aumento de los precios y los alimentos también están teniendo un impacto negativo, ya que muchos australianos, y esto usted no lo va a creer, pero lo he venido repitiendo muchas veces, muchos australianos padecen hambre. Estos desafíos implican que Australia ya no puede dar por sentada su seguridad alimentaria. Dice, ¿cómo se desempeña Australia en materia de seguridad alimentaria? Bueno, un país con una sólida seguridad alimentaria es aquel donde todos tienen derecho a acceder a alimentos seguros, nutritivos y adecuados en todo momento, y donde el sistema alimentario es sostenible. Se podría pensar que Australia tendría un buen desempeño en este aspecto. Sin embargo, en el 2025, 1 de cada 5 hogares se saltó comidas o pasó días enteros sin comer. Y lo he dicho y lo he venido comentando en podcasts anteriores, y he recibido críticas de todos aquellos que no leen, que no se enteran o que no entienden y que no están al tanto de lo que sucede alrededor de donde están viviendo. Me han criticado por haber comentado todo esto. Los australianos también tienden a no consumir suficientes alimentos nutritivos, y en el 2022 el 36% de los niños y adolescentes y el 56% de los adultos no alcanzaron su ingesta diaria recomendada de frutas y verduras. Todo esto presenta
un panorama realmente preocupante para el futuro. Porque no se olviden que las inundaciones, por ejemplo, en 2019, murieron más de 500.000 de vacas. En el 22, las inundaciones provocaron una escasez nacional de lechuga, por ejemplo. En el 23, las inundaciones afectaron los cultivos de banana, de mango y otros productos. En el 25, más de 100.000 vacas murieron en el interior de Queensland solamente a causa de las inundaciones. Y este verano volvió a suceder. Más de 48.000 cabezas de ganado están muertas o desaparecidas tras las graves inundaciones en el noroeste de Queensland. Esto a consecuencia del aumento de la temperatura, del aumento de lluvias, etcétera, etcétera. Todo esto hace pensar que tiene que haber en el país un replanteo de cómo se va a manejar la cadena de distribución y producción de alimentos, porque la cosa se pone difícil. Y no es que uno quiera ser alarmista, pero tenemos que abrir los ojos y acercarnos a la realidad, porque el cambio climático, eso sí que no lo podemos controlar. Y si usted es una persona que va al supermercado regularmente, se dará cuenta que en el supermercado faltan productos, faltan cosas. Y no me estoy refiriendo a los que vienen ni de China, y que no pasan por el estrecho que está bloqueado. Me estoy refiriendo a productos producidos en el país o producidos en lugares vecinos. ¿Por qué? Porque el cambio climático está afectando seriamente la producción. Australia tiene que ponerse los pantalones y ver de qué manera va a asegurar el almacenamiento, la producción y la distribución de alimentos en caso de que haya situaciones difíciles como la que estamos pasando en este momento, por ejemplo, con el tema del combustible. No habiendo gasoil, no habiendo combustible, los productos no van a ningún lado. Por eso el supermercado no tiene que ofrecerle. Deberían comenzar, como en otras épocas sucedió, la producción más local de productos. Pero ya pasó que en una época Sydney tenía una producción realmente interesante de todas frutas y verduras, de lo que se cultivaba alrededor. Comenzó el desarrollo edilicio, desaparecieron todas esas granjas, todos esos productores locales, porque fueron vendiendo los terrenos, el dinero que le ofrecían era muy interesante, desaparecieron todos esos productores y desapareció el producto para alimentarse. Ese es otro tema para conversar en otro momento, porque ya hemos llegado al punto de concluir con este tema. Muchos de ustedes recordarán, o no, pero lo menciono porque hace ya un tiempo que vengo mencionando el hecho de que el cash, el efectivo, iba a ir desapareciendo de Australia y que, de acuerdo a la predicción de muchos, ya a final de este año, del 26, el dinero efectivo, o sea, el cash desaparecería porque todo se transformaría en el uso de la moneda digital, las tarjetas, los wallets, o sea, las tarjetas digitales, sin contacto, etcétera, etcétera. Las billeteras digitales le llaman por allí, ¿no es cierto? Porque iban ganando terreno. Pero, el uso de efectivo aumentó por primera vez desde el 2007. Y 1 de cada 3 australianos afirma que tendría dificultades para vivir sin el efectivo.
Así y lo revelaron en una encuesta que hicieron por aquí, justamente porque se acercaba la fecha en que supuestamente el efectivo dejaría de ser utilizado. Lo que antes, o sea, se consideraba una reliquia, está experimentando un resurgimiento silencioso, tranquilo. Los nuevos datos del Banco de la Reserva de Australia muestran que los australianos usaron más efectivo en el 2025 que en el 2022. Y el primer aumento registrado desde que el Banco de la Reserva comenzó a monitorear los pagos en 2007. Alrededor del 15% de los pagos se realizaron en efectivo en el 2025 frente al 13% en el 22. Durante años, el uso de efectivo había seguido una trayectoria descendiente. O sea, constantemente, a medida que las tarjetas iban surgiendo, las billeteras digitales iban ganando terreno y popularidad a través de el fácil acceso a través de los teléfonos móviles me refiero, esa tendencia se estancó. Y muchos australianos afirman que todavía guardan efectivo como reserva para emergencia. Y les digo dos cosas soportando esto. Primero, el riesgo de que usted vaya a un cajero automático y no funcione, o que no tenga el dinero que usted quiere retirar, existe y no va a dejar de existir. Nadie le va a asegurar que no va a pasar. El hecho de que se corte la energía eléctrica o que en el lugar donde usted está sea tan lejano que quizás la señal telefónica no funcione tan bien, es un hecho real, pasa aquí también. Haría que usted llegue en mediodía a un lugar lejano y no tenga posibilidades de pagar nada más que con su tarjeta o su teléfono y las cosas no funcionen y se queda sin comer. Bueno, todo eso es algo que fue creciendo en el espíritu australiano desde que se dijo que aparentemente a final de este año el efectivo desaparecería. Y es importante destacar que por lo menos en este país, pagando con tarjeta o pagando con el digital wallet, con la tarjeta digital, o sea con el teléfono, hay un recargo que el Banco de la Reserva decidió retirarlo a final de este año 26, pero actualmente usted paga el 1.5% cuando paga con la tarjeta de débito o de crédito. Es una cosa que no sucede, por ejemplo, en mi experiencia estando en Sudamérica. Eso no sucede. En Argentina no tiene usted ningún recargo por pagar con tarjeta de débito o de crédito. O hacerle una transferencia al comerciante con su teléfono, práctica que aquí no es utilizada, que yo diría absolutamente, mientras que el sistema bancario y su teléfono le permiten hacerlo, o pagar con el QR, o sea, con el QR. Esa es una práctica que en Sudamérica es muy común y aquí no se utiliza por distintas razones, quizás porque no se ha promocionado el uso. De todas maneras, durante años la promesa de una sociedad sin efectivo en Australia ha estado presente y sin embargo, bueno, la gobernadora del Banco de la Reserva, Michelle Bullock, dijo que el efectivo probablemente estaría alrededor nuestro por otros 10 años. Cosa que le trae mucha tranquilidad a todos aquellos que manejan efectivo, la gente mayor que no se acostumbra a las tarjetas, que no está interesado en tener ningún sistema que le permita pagar con su teléfono, que no confían en ningún sistema cibernético y que lo que realmente les ofrece seguridad es tener los billetes en la mano y contarlos. Como aquellos otros que por alguna razón determinada hacen trabajos que cobran en efectivo, cobran cash y dinero al bolsillo, no existe ningún tipo de registro y eso le permite
no pagar impuestos porque, bueno, no existe nada que pruebe que tenga que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Usted sabe de qué le estoy hablando. O sea, todos aquellos que manejan dinero en efectivo en sus trabajos, digamos el handyman, la persona que viene y le arregla la canilla, un cuerito, una cosa realmente no demasiado costosa, lo paga en efectivo. Usted no va a andar preguntándole al plomero que viene a si le puede pagar con la tarjeta de crédito o le puede pagar con el teléfono. No. Entonces tiene que tener efectivo. Hay transacciones, normalmente son menores de $10, son transacciones esas las que se llevan a cabo con dinero efectivo, con cash, pero otras mayores, bueno, se utiliza tarjeta. Es real, es cierto, usted ve cuando está por allí en los comercios, que la gente tiene la tendencia a pagar con el teléfono, pagar con la tarjeta, pagar directamente con el reloj, pero hay otros que ve también que ponen la mano en su bolsillo, sacan la billetera o sacan un grupito de billetes y pagan con ello y se sienten muy contentos. La buena noticia es que para todos aquellos la idea de que el efectivo del cash desaparezca a final de año no va a ser real y que por lo menos unos cuantos años más tiene para seguir usando esos billetes. Así que no se ponga nervioso, no se preocupe demasiado, el dinero efectivo no va a desaparecer. Así todo, el uso sea cada vez menos intenso, va a haber una proporción de aquellos que van a tener que utilizar el dinero efectivo y usarlo como siempre. Aquella práctica de cuando el pensionado y jubilado cobra y va al banco a retirar el dinero, va a seguir, quizás no retire el monto total del dinero que necesita, pero la práctica continúa. Bien, quédese tranquilo que el dinero efectivo no va a desaparecer por el momento. Y algo para tener en cuenta, solamente para tenerlo así como referencia, ¿no? En el día de ayer se recordó, se cumplieron, mejor dicho, no es un recuerdo ni una celebración espectacular, pero se cumplieron 20 años de que Australia se declaró totalmente libre de deuda externa, o sea, libre de deuda exterior. En esa época, bueno, había otro gobierno, por supuesto. En esa época se pagaron unos cuantos billones de dólares que se debían y Australia quedó sin deuda externa. 20 años atrás. Hoy, Australia está enfrentando una deuda externa bastante diferente. Estamos hablando de más de $1 trillón de dólares americanos, por supuesto, y que va creciendo. Claro, como decía en un comentario un ex director del Commonwealth Bank aquí en Australia, decía, bueno, sí, muchos dirán, bueno, no importa, que si estamos bien, yo tengo mi trabajo, realmente no es un tema que me afecte, en donde sí le afecta. Le afecta porque es un tema para las generaciones venideras. Todo lo que se debe no va a poder ser pagado en este tiempo, en estos momentos. No va a poder ser pagado ni este año, ni el año que viene, ni el año subsiguiente. Todo lo que se está debiendo se va a pagar en el futuro que tendrán que trabajar nuestros hijos y nuestros nietos para poder afrontarlo. Es un tema muy serio porque es una carga que se les ha regalado a las generaciones futuras.
algo que se podría haber previsto, bueno, en cierta forma, si hubiese habido un mejor manejo de la economía, en donde, claro, dice, bueno, si hay una deuda de este tamaño, pero la deuda está originada porque se han llevado a cabo trabajos grandes, se ha hecho inversión para la producción futura, se ha hecho una inversión que va a mostrar en el futuro un camino pavimentado hacia un progreso. Bueno, está bien, hay que pagarlo, si ha habido progresos, pero estamos hablando de una deuda que proviene de gastos solamente del área pública, del pago del welfare, o sea, todo lo que hace a servicios sociales. Las industrias han desaparecido, no hay industrias productivas, lo poco que se produce no alcanza para cubrir lo mínimo de este tipo de deudas. Por lo tanto, la situación no es de lo más halagüeña. Y son detalles que hay que tener en cuenta y que todo el mundo tiene que pensar en ello cuando llegue el momento de elegir el nuevo gobierno. Pero $1 trillón que va aumentando son muchos dólares para pagar, así que llevará a cabo muchas generaciones venideras para poder afrontar esta deuda. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía y nos encontramos la semana próxima a través de este mismo medio. Adiós, gracias.